¿Cuál es la diferencia entre un subsidio y una inversión? Desde el punto de vista de la canalización de fondos públicos a actividades o a gestiones que se hacen en la comunidad, ¿verdad? Dentro de cualquier país, un subsidio usualmente se utiliza para darle ayuda a población con ciertas características socioeconómicas o agencias también que reciben algún tipo de subsidio para poder realizar sus gastos operacionales, ¿verdad? Llevar a cabo su obra durante el año fiscal. En el caso de una inversión, que es lo que es los fondos que se canalizan en la universidad, estamos hablando de una inversión social, una inversión cuantiosa en la educación de la gente, ¿verdad? De toda la población que comparece en sus edades jóvenes durante los años universitarios a educarse. Así que, sin lugar a dudas, la canalización de fondos públicos hacia la Universidad de Puerto Rico como hacia otras actividades, hacia otras gestiones que se realizan en la sociedad. Se trata de una inversión porque tiene efectos de largo plazo. La sociedad recupera con creces esos fondos que se canalizan multimillonarios anualmente hacia actividades como la educación universitaria, al igual que en el caso de la educación preuniversitaria, que lo tenemos que ver como una preparación también para estos jóvenes, estos y estas jóvenes que van a estar llevando a cabo estudios universitarios posteriormente. Así que sin lugar a dudas, en el caso de la universidad estamos hablando de una inversión invaluable que tiene un beneficio social que excede por mucho los costos sociales que genera esta actividad. La canalización de fondos a la Universidad de Puerto Rico debe ser considerada como una inversión social, una inversión que tiene un impacto en el futuro inmediato y que tiene un impacto además sobre todo en el mediano y largo plazo. Así se concibe la canalización de fondos públicos a las universidades del Estado, universidades públicas en prácticamente todos los países del mundo. Es decir, no debemos tener la menor duda de que esa es la visión filosófica desde el punto de vista de por qué es necesario canalizar fondos públicos hacia la universidad del Estado. Aparte de esta asignación presupuestaria y tomando en cuenta la crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico, en Puerto Rico se están gestando iniciativas de distintos sectores de nuestra sociedad para llegar fondos adicionales al sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y esto desde el punto de vista de la aceptación que debe tener en aquellos círculos donde se toman las decisiones, los círculos de poder en Puerto Rico, la legislatura, la administración central, incluyendo la Junta de Control Fiscal, deben ser medidas que tienen espacio en este momento, no solamente porque son necesarias para que la universidad tenga los fondos que necesita para poder operar, sino porque no representan un sacrificio para otros sectores. No estamos penalizando a otros sectores. Son iniciativas que son perfectamente viables, que se pueden poner en marcha sin lugar a dudas en el contexto presente. Ahora, algunas de estas iniciativas, yo he propuesto, ¿verdad?, como parte de este proyecto, tres iniciativas específicas. Una que tiene que ver con allegar fondos adicionales cuando comience lo que es seguro que va a comenzar posiblemente a fines de este año o a principios del año 2018, una reformulación, una reestructuración del impuesto de la contribución sobre la propiedad inmueble en Puerto Rico. Esto es un proyecto legislativo que lleva décadas esperando. En Puerto Rico las tasaciones de la propiedad inmueble han esperado demasiado. Puerto Rico es de los pocos países que no le impone una carga fuerte a la acumulación de riqueza física. Y aquí la imposición de un impuesto adicional a la propiedad inmueble a aquellos sectores que tienen capacidad de pago, y nosotros lo hacemos claro en nuestro plan, que esto no es para penalizar, no debe ser para penalizar a aquellas familias que tienen su residencia principal y que es su única propiedad. De lo que se trata es que hay capacidad, hay personas, hay sectores, hay empresas, individuos, familias que sí tienen la capacidad de pagar una contribución adicional sobre la propiedad inmueble y que esto llegaría, a juicio nuestro, cerca de 40 o 50 millones de dólares adicionales si se implementa y se canaliza una proporción baja de esos recaudos que el gobierno seguramente va a tener cuando se apruebe esta reforma que allegaría cientos de millones de dólares adicionales a los fondos, al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. La segunda iniciativa tiene que ver con la aportación que ya hacen las corporaciones foráneas en Puerto Rico a través de la ley 154
Es una ley que se aprobó hace 7 u 8 años que le ha llegado cerca de 2.000 millones de dólares a las arcas del gobierno central, y lo que nosotros estamos proponiendo es como mínimo que se aumente en 0.33% adicional hasta 0.5, dependiendo si como consecuencia de la acción legislativa que se tome se logra que se aumente en 0.33% hasta la mitad del 1%, 0.5%. Eso podría llegar a la universidad, esa sola medida, entre 200 a 240 millones de dólares adicionales. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la evasión contributiva en Puerto Rico, con aquellos deudores al Departamento de Hacienda, la gente que evade impuestos, corporaciones, empresas, individuos que evaden impuestos. Hay una sugerencia de que nuestras facultades de administración de empresas, en los 11 recintos, de hecho tenemos en 10 de los recintos cursos, programas, facultades, departamentos de administración de empresas, que el estudiantado y el profesorado contribuyan con su trabajo a este esfuerzo de ir contra los evasores y morosos contributivos para mejorar la efectividad del cobro de esas deudas y canalizar de esta manera fondos adicionales para la universidad. Estamos diciendo en este caso que si el potencial es de recaudar, digamos, 700 millones de dólares en esta iniciativa, que son cifras que han utilizado los distintos secretarios de Hacienda a lo largo de los últimos años, con un 10% de esos fondos que se canalicen hacia la universidad, representaría alrededor de 70 millones de dólares adicionales para el presupuesto del sistema universitario. Fíjate que en estas tres iniciativas, el potencial de recaudo estamos hablando entre 300 a 400 millones de dólares. Y lo que estamos sugiriendo como una aportación nuestra al resto de la comunidad, al resto de nuestra sociedad que está tan necesitada de fondos, es que si sobrepasamos las metas de lo que debe ser el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, que estos recaudos adicionales ayuden a la reforma de salud, a financiar el costo de la reforma de salud y que ayude a solventar los sistemas de retiro de los empleados del gobierno central, la judicatura y de los maestros. Y yo creo que con estas iniciativas ciertamente podemos tener fondos suficientes para no solamente ayudar a la Universidad de Puerto Rico a que tenga un presupuesto digno, sino canalizar fondos adicionales para estas otras dos áreas, reforma de salud, sistemas de retiro, que tan urgentemente necesitan fondos adicionales para poder seguir funcionando.